El día de hoy tenemos un invitado muy especial en el canal. Se trata del veterinario Carlos de Mascotas y Familias Felices. Gracias, Carlos, por esta entrevista, por aceptarla, por estar acá. Gracias a ti por invitarme y encantado. Muy bien, entonces quédese para ver este video. Bien, entonces la primera pregunta que quería hacerte, Carlos, tiene que ver con la conducta de los gatos que viven en un hábitat libre. ¿Cómo podríamos hablar en este caso de dominancia, liderazgo? ¿Hay estas conductas? Sí las hay. Bueno, lo que tenemos que pensar realmente es que todo nace de la territorialidad. La territorialidad es la base porque el gato es un animal territorial. En el ámbito salvaje se desarrolla muchísimo más esa territorialidad. Entonces, si consideramos más o menos cuál es el ámbito en el que se desarrolla un gato que vive en la ciudad, en la calle, tenemos que pensar que los gatos macho generalmente tienen un territorio más o menos pequeño, central, donde se sienten a gusto, donde están así dormiditos como estos aquí, porque pueden descansar, porque se pueden mover y pueden estar a gusto. Es una zona más privada. Y después tienen una zona periférica, donde tienen otras cosas, pueden salir a cazar o pueden tener también grupos de hembras. Entonces, ese territorio es el que los gatos machos van más o menos controlando. Las hembras, por otro lado, lo que hacen generalmente son pequeñas colonias de más o menos 2, 3, 4 hembras, donde ellas están cohabitando con las crías, ¿vale? Entonces, entendiendo un poco cómo se establece esta estructura social, los gatos no establecen relaciones de liderazgo en el sentido de que colaboren de manera general, sino que lo que se produce generalmente es una estructura de dominancia y jerarquía, aunque no es una jerarquía piramidal como puede pasar con los perros. Es una jerarquía un poco más compleja y se establece en función de la edad o del sexo incluso. Las hembras, en los grupos de hembras, en las colonias de hembras, sí tienen una cierta colaboración. Y, por ejemplo, se turnan para cuidar a las crías o para que la mamá que ha tenido una camada pueda salir a cazar. Pero no hay una mentalidad de manada en los gatos que viven en ámbito salvaje, no hay una mentalidad de manada ni que colaboren para hacer actividades conjuntas. Son cazadores solitarios y generalmente los machos suelen ser más solitarios que las hembras. Y además, en este caso, las hembras serían las que igual tienen que cuidar de las crías, ¿no? Eso siempre. Las hembras van a ser las que establezcan grupos matriarcales de 3, 4 hembras con camadas que incluso van a nacer a la misma vez y van a nacer en un mismo lecho, y serán las hembras las que se coordinen entre sí. Hay algunas teorías en cuanto a cómo se comunican las hembras para coordinarse, a las que se coordinen entre sí para mover, por ejemplo, la camada, porque sabes que las hembras van cambiando la camada de sitio cada cierto tiempo, pues se coordinan para mover la camada, para cazar, no para cazar en conjunto, pero sí para que una de las mamás pueda salir, cazar, y el resto incluso se quedan y pueden amamantar a las crías de las otras. Wow. Entonces eso sí se produce con las hembras, con los machos no. Como un pequeño matriarcado de gatos. Es un poco matriarcado de gatos, sí. Bueno, mi segunda pregunta era respecto a las diferencias entre un gato feral y un gato que puede vivir en casa, como los que tenemos aquí en el Cat Café. ¿Cuál sería para ti la principal diferencia? A ver, esto que te he comentado de los gatos que viven en la calle, lo podemos un poco trasladar a cómo viven los gatos en casa. La zona privada de un gato que vive en casa es su casa, tu casa, donde vive el gato. Entonces, esa zona, ellos sí se van a comportar de una forma territorial con los gatos que no pertenecen a su grupo, ¿vale? Por eso es por lo que es tan importante que cuando vayamos a introducir un segundo gato en casa, hagamos una correcta presentación, porque ese gato va a ser un gato extraño que no pertenece al grupo y por lo tanto el gato que vive dentro de la casa se va a ver asaltado por ese nuevo gato. Eso de manera más o menos general. Es verdad que los gatos que viven en casa y que ya cohabitan con otros gatos, sí pueden desarrollar un poco más de sentimiento de manada, incluso aunque sean machos, que te había dicho que los machos en el ámbito natural no, Claro. Pero incluso aunque sean machos sí desarrollan un sentimiento más de manada y de grupo, porque son gatos que no tienen que pelear, ni que buscar otras hembras, ni que reproducirse, ni que alimentarse buscando ellos la comida.
En cambio, los ferales sí serían los... Claro, los ferales en ese caso sí puede ocurrir un poco más. ¿Sean castrados o no castrados? Hay algunas cositas que van un poco de diferencia. Ahora, ¿cuáles serían las manifestaciones de estos conflictos de dominancia entre los gatos? ¿Cómo se puede ver? Digamos? Sí, el conflicto de dominancia se va a producir siempre. Lo que vamos a ver generalmente es dos tipos de comportamientos que se comportan como un binomio. Se puede dar uno o se puede dar el otro. Entonces tenemos por un lado la defensa, que podremos identificarlo como un poco de agresión también, o un comportamiento más agresivo, y la evitación, ¿vale? Generalmente es eso. La evitación, incluso, bueno, ya en casa, si se están un poco más adaptados, también tenemos la tolerancia, ¿no? Pero la defensa y la evitación, o la agresividad y la evitación, son los dos comportamientos más importantes que vamos a ver en este caso. Porque el gato dominante se va a mostrar un poco más agresivo con el gato menos dominante. Y el gato menos dominante, en lugar de enzarzarse en una pelea, porque generalmente no lo suelen hacer, va a hacer una conducta de evitación. Va a intentar esconderse, retraerse, para intentar no entrar en ese conflicto con el gato dominante. Ok, entonces se podría decir algo así como que el gato dominante manifiesta y el gato dominado como que se retrae, sí, pero es un poco complejo, porque es verdad que la dominancia no se expresa exactamente igual, de la misma forma, en todos los aspectos. Y de hecho, hay lenguaje corporal de los gatos que son dominantes, que podríamos entender que son gatos no dominantes si no lo tenemos en el ojo. Por ejemplo, es muy clásico que un gato dominante acicale al gato que no es dominante, ¿vale? Es muy clásico que en lugar de que el que no es dominante le lave al dominante, ¿no? Que podría ser lo que tenemos en la cabeza, sea al revés. Porque el gato que no es dominante adopta una actitud, en ese caso, más sumisa, menos proactiva, y por eso es por lo que el gato dominante puede tener ese comportamiento de acicalado con el no dominante. Claro, y si los humanizamos podríamos pensar, qué lindo, están como queriéndose. Podría ser, que también, o sea, que ellos ya desarrollan después en casa otro tipo de conductas, pero es verdad que en el medio natural, que es donde más se pueden estudiar este tipo de cosas, se ven ese tipo de conductas. Okay. Y también en los gatos que están castrados y que hay como una monta ficticia, también sería una... Sí, de hecho se ha relacionado en un estudio bastante reciente del año 2022 los niveles de testosterona que es una hormona sexual, los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y la población de la flora intestinal de los gatos. Te explico. Si la flora intestinal de los gatos es más parecida, implica que generalmente tienen más contacto. Esos gatos generalmente tienen menos estrés, menos nivel de cortisol. Y se ha demostrado que está relacionado el mayor contacto entre gatos con menores niveles de testosterona, menores niveles de cortisol y mayor similitud entre la flora intestinal de los gatos. Wow. ¿Por qué? Porque se reconocen en su entorno natural como forman parte del mismo grupo. Por eso sus cacas son más parecidas. O en todo caso asumen su rol. Sí, y ya está. Y entonces en esos casos hay un contacto más estrecho y se expresan menos estas conductas de una jerarquía tan marcada como se expresaría en la calle. Bueno, mi siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las causas de los conflictos que ocurren en gatos que cohabitan en una sola casa, que digamos viven en un solo espacio? Lo más típico es que haya conflicto por los recursos. Los recursos de un gato son tremendamente sencillos y tremendamente complejos, pero si lo pensamos, básicamente son zonas de descanso, zonas de evacuación y zonas de comida. Esos son los tres recursos más importantes. Entonces, cuando hay un conflicto por los recursos, generalmente es cuando se desencadenan los conflictos de dominancia entre un gato y otro, y generalmente, como te digo, con el mismo resultado. Siempre suele haber un gato que avasalla más y otro gato que se inhibe, que se retira para permitirle al otro, para evitar siempre el conflicto. Los gatos suelen intentar evitar el conflicto. Solamente se manifiestan las situaciones de mayor conflicto cuando, por ejemplo, en la calle hay un gato que intenta invadir el territorio de otro,
y, por ejemplo, también en los momentos del celo de las hembras, porque dentro del territorio de los machos hay grupos de hembras. Si hay un gato que no es suficientemente ¿Sumiso? Claro, sumiso, intenta llegar a ese grupo de hembras, es probable que el macho en cuyo ámbito está ese grupo de hembras se muestre más agresivo. ¿Por más de que estén castrados o...? Eso generalmente tiene que ver con un comportamiento sexual, por lo tanto la castración sí nos puede evitar ese tema. Por eso es tan importante castrar, ¿no? Por eso es tan importante el método CER o el CES, ¿no? La captura, la esterilización y la reentrada o la suelta al medio natural, porque evitando las peleas relacionadas con las hormonas sexuales, que son las más importantes, evitamos pues el 90% de los problemas que tenemos con los gatos. Ok, bueno, y también para los gatos se casan, ¿no? Sí, también en casa, por supuesto, sí, pero digo en la calle porque en casa se suele tener otra conciencia también con los gatos. ¿Y esta castración o esterilización también reduce la agresividad en general? ¿O habría otras causas para la agresividad? Hay muchas causas para la agresividad. La agresividad en los gatos se puede manifestar por muchísimos motivos. Por ejemplo, la territorialidad que te estaba comentando antes. Eso es un motivo muy importante. Entonces, hay veces que decimos, bueno, por ejemplo, mi gato está tranquilo, mi gato no sé qué, porque lo tengo castrado. Pero de repente introduzco un nuevo gato en casa y aunque esté castrado, ese gato no está correctamente introducido o presentado y al final podemos tener problemas. O el marcaje. Todo el mundo piensa que cuando un gato se castra, deja de marcar con orina. Y es verdad a medias. Si hay una invasión de su territorio, puede volver el marcaje con orina. Por ejemplo, porque venga un gato a la ventana y nuestro gato lo perciba como una amenaza. Entonces, nuestro gato dentro de casa puede marcar esa ventana con orina. Por lo tanto, siempre hay muchas distintas cosas que se empiezan a correlacionar. ¿Y ahí también podría producirse alguna enfermedad tipo cistitis idiopática? Claro, todo lo que tiene que ver con el estrés nos va a fomentar esa cistitis idiopática. Lo que te he comentado antes, testosterona y cortisol se ha demostrado que tienen que ver mucho con la tolerancia que tienen y la interacción que tienen los gatos entre sí. Si el cortisol está muy alto, significa que el gato está teniendo bastante estrés y eso sí se puede manifestar en otros problemas conductuales y problemas de salud propios como la cistitis idiopática. Y pensando en recomendaciones para presentar a gatos que van a cohabitar en un mismo espacio, ¿cuáles serían para ti las principales recomendaciones? Yo sé que has hecho varios videos al respecto, pero digamos como para recordar o para resumir. A ver, es complejo, pero se hace y tiene sus pasos y es súper sencillo después de aplicar. Pero lo más importante es espacio, tiempo y paciencia. El espacio, porque cada gato va a tener que disponer de un espacio distinto dentro de la casa al principio. El tiempo, porque esto nos va a llevar, el que se puedan ver, nos va a llevar un tiempo de adaptación, y la paciencia la que vamos a tener que tener nosotros. Ahora mismo he visto por internet gente que se dedica a hablar de gatos y que intenta todos estos pasos simplificarlos mucho en los pasos de la presentación y hacerlo como muy a las bravas. Realmente, si atendemos a la propia naturaleza del gato, esto le está poniendo en una situación complicada, porque es verdad que esta gente que dice que lo haga a las bravas, dice, bueno, se pelearán el primer día, pero después ya empiezan a establecer sus jerarquías. Bueno, y si no, ¿qué hacemos? Ya tenemos 2 gatos en casa, ¿qué vamos a hacer? O además del riesgo de que se dañe. Por supuestísimo, eso por otro lado. ¿Para qué jugar con eso? No. Claro. ¿Y hay, digamos, un tiempo que tú consideres prudencial para la presentación? Cada proceso es distinto, pero al menos 4 o 5 días al menos, si todo va muy bien, se tienen que producir. Entonces, cualquier persona que quiera adoptar un gato y que ya conviva con otro gato, tiene que ser consciente de que el espacio es, bueno, lo he dicho en orden, el espacio es lo más importante. Si no tienes espacio para mantenerlos separados de manera física, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. No me gusta, la gente dice, bueno, ¿y si lo meto en el transportín? Bueno, ¿cómo vas a meter un gato durante una semana en un transportín a vivir? Terrible. Claro, no tiene sentido. Claro. Entonces,
el espacio es lo más importante, porque si no dispones de eso, no vas a poder dar los pasos. Claro, y también de repente el gato no debería sentirse amenazado, ¿no? De que la presencia del nuevo gato le va a quitar. Claro, después la presentación, ya cuando ellos se ven por primera vez, tienes que hacerla para que los dos gatos no se sientan amenazados. Y es verdad que al principio hay una cierta tensión, porque claro, el gato que vive en casa dice, bueno, ¿quién es este? Y el otro dice, bueno, ¿qué es esto? Entonces, al final hay una cierta tensión y al principio se pueden desatar pequeños rocecillos, pero esos rocecillos van a ir a muchísimo menos con el paso del tiempo. Es importante, por ejemplo, en la presentación, que se tenga en cuenta que gatos muy mayores, que han vivido durante mucho tiempo solos, con gatos muy jóvenes, a veces no se llevan muy bien, porque el joven es todo energía, muy intrusivo, está todo el rato queriendo jugar con el mayor. Y el gato mayor... Y el mayor quiere tranquilidad y calma, ya quiere su retiro y sus galones de haber estado ahí en esa casa tanto tiempo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta. Y por eso, perdón que me enrolle, siempre considero que cuando queramos adoptar un gato, me da igual que sea el primero o que sea el sucesivo, hay siempre que consultar a personas que te puedan asesorar. Yo, en la clínica, jamás me ha venido nadie antes para decir, oye, quiero adoptar un gato, ¿qué necesito? Y eso es una cosa que creo que es fundamental. Entonces, sí, siempre hay que intentar asesorarte primero antes de cometer un error. Porque claro, un error con un gatito que tú acabas de meter en tu casa, ¿qué hacemos ahora con eso? Y mi otra pregunta era pensando en la convivencia armoniosa. ¿Qué cosas se deberían implementar en el hogar, en la casa, para que haya una convivencia armoniosa, adecuada entre los gatos, para evitar, ¿no? Y de repente, si es que esto tiene que ver con el juego, con la socialización temprana. Sí, es importante. O sea, lo que he dicho antes de la competencia de los recursos es lo más importante. Entonces, si al principio no sabemos si se van a llevar bien, tenemos que estar preparados. Y entonces decir, bueno, pues cada uno va a necesitar como mínimo, ya dicho, cama, arenero, la zona de evacuación y comedero. Al principio. Después puede ser que lo terminen compartiendo, pero por lo menos al principio tenemos que estar seguros de eso. Entonces, para mí eso es lo fundamental que al principio debería haber. El comedero no debería estar junto, porque claro, si hemos dicho que que puede ser que compitan por sus recursos, si están los comederos juntos, el gato más listo va a comer de los dos y al gato que no está perdido, ¿no? Bueno, hay veces que son los pequeños, ¿eh? Ah, sí. Y se queda el grande así mirando como en plan, ¿y este Nico? Pero que por eso digo que es importante tener en cuenta eso y por eso es también un poco redundante lo del espacio. Y con el tema del juego, es súper importante el juego y la socialización de los gatos, por supuesto, pero súper importante el juego. Hay un estudio del año 2023 de la Universidad de Cambridge que ha relacionado el juego con la calidad de vida y con el nivel de apego que tienen los gatos con sus humanos y también entre gatos, ¿no? Entonces, se ha demostrado que los gatos que juegan más tienen los indicadores de la encuesta mayor calidad de vida y además mayor apego con sus humanos. Y además se ha demostrado también en ese estudio, que es una encuesta que por supuesto se podrán hacer más estudios más adelante porque es un estudio muy nuevo, que los gatos que viven dentro de casa, los indicadores de calidad de vida son mayores que los gatos que viven fuera de casa. Ah, yo creo que eso era más o menos esperable, ¿no? Sí, pero hay gente que igual no lo sabe o no lo piensa así porque dice, bueno, el gato en su naturaleza. Un gato en su naturaleza va a vivir, pues, ¿cuánto? ¿5, 6, 7 años? Y un gato dentro de tu casa, ¿cuánto va a vivir? ¿18, 20, 24? Yo una vez estaba estudiando y yo tenía 22 años y me vino un gato con 26. Y yo dije, madre mía, es más viejo el gato que yo. Y no sé si has escuchado esta especie de método sándwich, o sea, dos gatos separados por una puerta, o sea, que no, y que como para socializar los recursos les ponen platos de comida a ambos lados. ¿Tú crees que eso funciona? Es útil. Es útil porque estás detectando las feromonas del gato por debajo de la puerta, uno con el otro, claro. Está detectando las feromonas por debajo de la puerta y entonces está viendo que, no, aunque detecte al otro gato, porque el gato que está detrás de la puerta ya sabe que detrás hay otro, no le está quitando su comida. Entonces es útil, sobre todo al principio en la presentación. Es uno de los primeros pasos que damos cuando ya hemos metido un gato en casa y vamos a
vamos a empezar a dar pasos, uno de los primeros pasos es ese, que se acerquen, que se huelan, porque si no conseguimos que hagan eso, el contacto primero va a ser muy duro. Además se asocia con algo positivo, ¿no? Como comer. Claro, sí, ellos lo asocian con algo positivo, pero con algo que es muy importante para un gato. Tener comida es súper importante para un gato. Entonces, si ellos notan que el otro gato no se lo está quitando, para ellos es un refuerzo positivo. Ya saben que después, cuando salga y se lo encuentren de frente, no se lo va a quitar. Aunque a veces no sea tan verdad, pero bueno, no van a tener ese temor. Mi siguiente pregunta era primero pensar en qué momento consultar a un especialista, ¿no? En qué momento los problemas están tan desatados que hay que consultar a un especialista, pero con lo que acabas de decir hace un rato, de que, oye, deberías consultar a alguien que te asesore para hacer esa adopción, pues en todo caso esto debería ser un proceso. Lo primero, pero es verdad que no hace falta, quiero decirte, está muy bien que le preguntes a un etólogo, pero no hace falta ir a un etólogo para adoptar un gato, no hace falta. El etólogo te va a asesorar a las mil maravillas, pero cualquier persona, cualquier veterinario que tenga conocimientos del comportamiento felino te va a poder asesorar. Un especialista etólogo, que es el especialista en comportamiento, no hace falta que lo consultemos cuando los gatos estén a la guerra todo el día, porque eso probablemente ya estemos yendo tarde y nos vaya a resultar complicado porque haya que hacer muchas cosas. Cuando nosotros convivimos con más de un gato y empezamos a ver que el gato que ya vivía en casa, por ejemplo, o el gato nuevo, no quiere salir a zonas visibles, se pasa el día escondido debajo de tal, metido en el huequecito de un armario, sale lo justo, no usa el arenero para hacer sus pipís y sus cacas, porque tiene miedo del otro gato realmente. Entonces, todo eso son señales que a nosotros nos tienen que indicar que quizás no va bien la cosa. Por supuesto, cuando se encuentren puede ser que sería la mundial, pero todo eso son señales tempranas, no tenemos que esperar más, porque cuanto más esperemos, más complicado va a ser. Y puede ser que no se resuelvan, ¿no? Que esos gatos no tengan que vivir juntos. Se puede trabajar en ello y la mayoría de las veces un especialista te va a poder ayudar. Para mí el tema de que un gato deje de convivir con otro sería... O sea, a mí no me gusta esa solución porque evidentemente sería la solución, entre comillas, más fácil de decir, bueno, pues es que no se pueden soportar, venga. No, hay que trabajar, hay que implicarse en que los gatos puedan vivir juntos y para eso tenemos que hacer cosas. Como por ejemplo preocuparnos nosotros, si no un especialista, hay un montón de soluciones que te puede dar el especialista que te puedan ayudar. Y después, lógicamente, mucho trabajo diario. Cambiando un poco digamos la línea de lo que estaba preguntando, ¿qué sucede con los gatos que son muy miedosos o muy agresivos o que atacan a sus humanos o a otros animales? ¿Qué está pasando ahí? ¿Y qué cosas se puede hacer? Vale, es complicado saber qué está pasando porque no conocemos todos los casos, ¿no? Pero lo más probable es que no hayamos desarrollado un correcto vínculo con el gato nosotros. El vínculo, ya te lo he dicho, el juego. Hay gente que tiene un gato y no juega con el gato. El juego no es para que el gato se entretenga solo, sino porque le hace falta al gato que tú juegues con él y porque tu relación con el gato es mejor si juegas con él. Entonces, si no tienes un buen vínculo desarrollado, o si el gato tiene problemas de estrés muy grande, por ejemplo, puede ser que desarrolle este tipo de conductas. Si tenemos problemas de ese tipo, de gatos que puedan ser muy agresivos con personas o con otros gatos, ya tendríamos que haber ido al etólogo para que nos hubieran ayudado a solucionarlo. Primero, si quieres, a tu veterinario y tu veterinario ya te derivará o te hará lo que estime conveniente. Pero son cosas que, insisto, hay que intentar abordar cuanto antes. Claro, mientras más pasa el tiempo, más se pueden complicar. Sí, mira, por ejemplo, hace un mes una amiga mía ha presentado 2 gatos. Y es verdad que al principio el chiquitín, la gata no es muy sociable y el chiquitín era demasiado intrusivo. Ya. Claro, porque un día tengan una respuesta un poco de tal, déjame en paz, eso no pasa nada. Pero si vemos que es de continuo y que la gata que ya vivía allí, que era la menos sociable, de repente no quiere hacer vida, pues ahí ya tenemos un problema, ahí ya tenemos que acudir a un profesional. Pensando ya en los últimos tiempos, ¿qué avances o técnicas existen desde la medicina veterinaria para tratar estos problemas, ¿no? O sea,
ya pensando en algo más que de repente hábitos o algún cambio en el ambiente o en el entorno, ¿hay algún avance o técnica? Hay muchos avances. El principal avance es, pues por ejemplo, que podamos estar hoy en un Cat Café. Ese es el principal avance. ¿Por qué? Porque la gente se ha dado cuenta que los gatos no se cuidan solos, y que los gatos requieren una serie de atenciones, y cada vez se toma más conciencia de la medicina felina, de lo que significa. La propia medicina veterinaria lo ha hecho así también, pero por ejemplo iniciativas como un Cat Café, como este Cat Café de Bilbao, nos ayudan un montón, porque nos ayudan a tener contacto y a saber cómo están los gatos y a saber lo que requieren los gatos. Entonces, el avance de la sociedad probablemente motivado por muchísimas causas. Por ejemplo, que un gato igual requiere menos espacio que un perro porque puedes tenerlo en un sitio más, un piso, ¿no? Ya no tienes que vivir en una casa, no sé qué. El avance de la sociedad nos ha hecho ser conscientes de los problemas específicos de los gatos. Antes incluso los veterinarios tratábamos a los gatos como perros chicos, como perros pequeños. Pues nos ha hecho ser conscientes de esos problemas específicos, de que el carácter de un gato no es el carácter de un perro. Sin duda. Y entonces eso nos ha llevado a avanzar también en sus soluciones, en solucionar los problemas que tienen. Y dentro de todo eso, la medicina del comportamiento, la etología, siempre ha sido como un poco la hermanita pobre de la medicina veterinaria. Tú seguramente conocerás a gatos o perros que han pasado por el veterinario para que les hagan lo que sea. Pues que le pongan una vacuna o que le... Pero ninguno, aunque haya tenido un problema de comportamiento, o muy pocos, han acabado en el etólogo. Y eso es un problema, porque la gente no se está dando cuenta que el etólogo les va a poder ayudar a solucionar el problema que tienen de comportamiento. Entonces, ese para mí es el mayor avance, no solamente de la medicina, sino de la sociedad en general. ¿Y las feromonas, por ejemplo? Bueno, eso por supuestísimo, claro. Después tenemos herramientas millones, pero las feromonas, por ejemplo, las feromonas las conocemos desde hace muchísimo tiempo. Y es verdad que si le preguntas a una persona, oye, mira, voy a introducir a un veterinario, voy a introducir otro gato en mi casa. Igual el veterinario te dice, oye, mira, pues usa estas feromonas específicas para tal, porque el propio veterinario ya es consciente de ese problema. O sea, no es tan nuevo, ¿no? Claro, entonces por eso el avance ha sido un avance progresivo, y más bien porque nos hemos ido involucrando todos en saber lo que necesitan los gatos. Es cierto que está, digamos, como 10 años atrasada la medicina felina de la canina. 10 o más. O más. 10 o más, sí. Bueno, entonces, la última pregunta creo que ya la habías respondido, pero digamos, ¿cuál sería para ti el caso en el que definitivamente dos gatos no pueden cohabitar, vivir juntos? Yo para mí sería un caso que no existe. ¿Sí? Quiero decir, es un caso en el que hubiéramos hecho ya absolutamente todo, y todo es todo, para llegar a esa conclusión. Si nosotros tomamos esa conclusión, esa posibilidad de primeras, pues claro, es la solución más fácil, pero es la menos deseable. Entonces, no me gusta mucho responder este tipo de preguntas porque, claro, evidentemente... alimentan Claro, sí, claro, esa idea de que, si no funciona, pues uno se va para afuera o tal. O se lo regalo a mi tía, la del pueblo. Oye, igual el gato que estás regalándole a tu tía, la del pueblo, ha desarrollado un vínculo contigo tremendo. Y cuando tú se lo regalas a tu tía, la del pueblo, con tu tía no lo va a desarrollar. Entonces, tenemos siempre que intentar hacer los pasos previos, los pequeños cambios, los grandes cambios, las cosas que tenemos que poder ir aplicando, que nos puede decir un profesional, antes de llegar a una conclusión tan drástica como esa. Ok, bueno, entonces creo que ha sido una entrevista en la que hemos aprendido bastante. Yo he encontrado información muy valiosa y te agradezco la entrevista y las facilidades, y también a Marta, porque estamos en un Cat Café muy lindo, ¿no? Estamos en el Cat Café de Bilbao, el salón de mi casa, que nos ha facilitado también el espacio para poder hacer esta entrevista. Así que, bueno, este video se debe a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Espero que no sea la última vez que conversemos. Probablemente no lo sea. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nos vemos en un próximo video.
Seguramente en más de una ocasión te has hecho preguntas como estas sobre el cuidado de tus gatos. Por eso hemos creado el Dato Gatuno, un grupo de Telegram donde encontrarás las respuestas. Si tienes una consulta o recomendación sobre un producto o servicio, si quieres difundir una iniciativa gatuna o encontrar una campaña de esterilización, este grupo te puede servir. Así que ya lo sabes, únete porque mientras más seamos, más información tendremos. Encuéntranos en Telegram como el Dato Gatuno.